La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Sí, Señor. Así es. Tome asiento, por favor. No hay nada que iguala al poder de Dios. Sea tal vez esa una premisa para nosotros, para ponerla en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Entender que realmente es así, entender que nada iguala al poder de Dios. Entender, como venimos diciendo ya hace varias semanas, quiénes somos delante del Señor, qué es lo que Él ha hecho en nosotros. Y digo en nosotros porque todavía hay alguna situación, algunos puntos de los cuales me voy a extender en las próximas semanas respecto de cuál es la obra que Dios hizo en nosotros. Porque fíjese cómo pasa el tiempo, pero hace meses que empezamos con esta idea de ese cambio de pensamiento, un cambio de visión de, en primer lugar, quiénes somos delante de Dios, en segundo lugar, quién es Él, y en tercero, aunque salvo algunas pinceladas por ahí, no hemos hablado sobre eso, qué es lo que Dios hizo. Pero el entender quién es Dios y el entender quiénes somos nosotros, nos lleva un poquito a comprender realmente que Dios está sobre todas las cosas. Cada día, bueno, un poco como decía Fernando en un momento también enfocado en sus situaciones, en su familia, pero cada día desde hace ya ni sé cuántos años siempre puedo comprobar y ver que Dios está por sobre todas las cosas. Hemos vivido en mi casa, en mi familia, hemos vivido situaciones dolorosas, situaciones difíciles, hemos vivido momentos de angustia, hemos vivido momentos de crisis, hemos vivido momentos de dolor, bueno, todas las cosas que a usted le pasa, que sea, no... Nada especial, ni más ni menos que lo que le pasa a todo el mundo. O sea, marcianos todavía no somos. En la luna no vivimos, aunque a algunos parece, sino que estamos acá todavía. Entonces, somos personas normales. Decía anoche en un momento, lo que nos diferencia de quienes no tienen al Señor es el no tener al Señor. Lo que nos diferencia de quienes no tienen a Cristo es la convicción o la esperanza de vida eterna. Lo que nos diferencia es la salvación. Después no hay diferencia con los demás. Hubo una época donde la iglesia, o mejor dicho, no sé si la iglesia, pero los evangélicos o los cristianos, según como lo quiera llamar en este momento, tenían ese pensamiento de ser superiores a los demás. Y no somos superiores a los demás. Al mismo tiempo los demás nos consideraban inferiores. Tampoco somos inferiores a los demás. Somos iguales que los demás. El Señor parte de esto, de qué es lo que Dios hizo con nosotros, qué es lo que Dios hizo en nosotros, por nosotros. Parte de eso es, en un momento determinado, el Señor mete su mano. A mí me gusta decirlo cuando en alguna época daba clases de teología sobre este tema, me gusta decirlo así. Imagínense que usted mete la mano en un bolso, en un paquete de arroz. O que vuelca 1 kilo de arroz en una olla o en un bolso y mete la mano ahí. Y agarra un puñado. ¿Qué pasa cuando agarra un puñado de arroz? Agarra un puñado de arroz y lo va a poner en otro lado, en una olla, en un bol más chico, en un plato, lo que sea, haga lo que quiera con el arroz. Tíreselo al que se casa o tíreselo a su marido, no importa. Cuando lo agarra en ese momento, varios granos se escapan. Se empiezan a filtrar entre los dedos y se van, pero una buena cantidad queda. Esa buena cantidad que queda usted la pone aparte. Yo le pregunto, ¿qué diferencia hay entre ese arroz y este arroz? Es el mismo arroz. Eso significa haber sido elegidos o santificados. Eso significa haber sido tomados por Dios. Nada más. Lo que significa es que Él nos cambió de posición, y nos cambia de destino, y nos cambia de entorno, y nos cambia de contexto, nos saca de una forma de vida, nos pone en otra forma de vida. Somos lo mismo, y en el proceso que Él saca, unos cuantos escapan también. Por eso siempre me gusta, ese es el mejor ejemplo para mí, el ejemplo del arroz. Entonces no somos más, no somos mejores, no somos superiores, no somos inferiores, somos los mismos, pero tenemos una esperanza de lo que Dios hizo en nosotros y lo que va a hacer todavía.
los momentos de las situaciones difíciles que haya pasado, las aflicciones, igual que les pasan a todos. En nuestro caso particular, o tal vez en mi caso particular, no quiero involucrar al resto, pero digo, todas ellas me han servido para algo, para aprender que Dios tiene una salida, Dios tiene una manera, Dios tiene un plan alternativo, Dios tiene un plan B. Todas ellas me enseñaron a aprender que Dios está. Que hay momentos donde uno no siente que Dios está, no siente que Dios se olvidó. Cuando está en medio de... Pero Dios está. Dios está obrando. Dios está por sobre todas las cosas. Dios está en control y en cuidado de nuestras vidas. Quiero hacer el cierre de estos mensajes que estamos hablando sobre la transformación de la vida de Pablo, la conversión de Pablo, haciendo un poquito un resumen de lo que hablamos hasta el día de hoy. Se empieza a ver que hay una iglesia viva en la ciudad. Se empieza a notar algo distinto en medio nuestro. Hemos sido llamados para transformar. Hemos sido llamados para hacer una luz hacia la cual miren aquellos que están en oscuridad. Y la gente está en oscuridad. La gente está en tinieblas, la gente está angustiada, la gente está preocupada, la gente está temerosa. De todo hay. Y no sabe a dónde ir. Y cuando yo muchas veces digo esa frase, la gente no sabe a dónde ir, y entonces pienso en algún momento, hace un tiempo atrás, eso me fue a mí como un reto, como un llamado de atención. Hasta me sentí responsable de la respuesta a esa pregunta o esa frase, la gente no sabe a dónde ir. Y me dije a mí mismo, como le dije hoy a Ana por otra cosa, digo, cuando me siento a conversar conmigo. Uno piensa que cuando se sienta a conversar con uno no discute, al contrario, yo discuto más que con otro cuando hablo conmigo. Y en esos momentos así reflexivos digo, si la gente no sabe dónde ir cuando está en situaciones difíciles, es culpa nuestra. Digo, culpa de la iglesia. Y me hice cargo yo en forma personal de algo de esto hace un tiempo atrás, hace ya varios meses atrás. Es culpa nuestra porque la gente tendría que tener una luz, una señal, tendría que tener un faro, tendría que tener un cartel, tendría que tener un referente de a dónde ir en los momentos difíciles. Que ese es el propósito de Dios con la iglesia. Pero se ha desbarajustado un poco el propósito de Dios con la iglesia. Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Lucas 4:16 cuenta de Jesús entrando en su tierra, en Nazaret. Y dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto es Isaías capítulo 60. Y dice, y el Señor leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para... Y ahí comienza la dirección de Dios para el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia no quiere decir que hay que ponerlo en cartel de Iglesia Restauración, no quiere decir que hay que ponerlo en una tarjetita, no quiere decir que tiene que ser para que usted lo tenga en un manual, si es que tuviéramos nosotros un manual de procedimientos o un manual de conducta. El propósito de la iglesia quiere decir que eso es lo que usted tiene que hacer, siguiendo la visión de la iglesia, siguiendo lo que Dios nos llama como iglesia. La iglesia es un cuerpo, la iglesia no es un edificio, la iglesia es un ente vivo. La iglesia es un ser vivo que está conformado por los cristianos, de todo el mundo en realidad. En este momento yo tendría que decir los cristianos de toda la tierra, la iglesia universal de Cristo, pero no puedo decir la iglesia universal porque enseguida piensa en lo... Vuelvo acá, antes de ir a la parte de Pablo. El versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ungido, se los venía diciendo estos días, es la capacidad que tiene de parte de Dios para cumplir determinada tarea. Recibió Jesús la unción. En la profecía de Isaías estaba hablando del Mesías, Jesús el Mesías. Recibe Jesús la unción, la capacidad para llevar adelante la tarea que le es encomendada. Cuando nosotros recibimos la dirección de Dios y recibimos el Espíritu de Dios en nuestro interior, usted recibe
recibe también la unción, porque dice el libro de Juan, lo dice antes que se le vaya algún pensamiento, que nosotros tenemos la unción de Cristo, no es invento mío, lo dice la Biblia, tenemos. ¿Qué significa? No es para que usted piense que anda caminando por las nubes, ni para que piense que porque lo que toque se va a transformar, aunque eso sí pasará igualmente, sino que significa capacidad para hacer lo que Dios quiere que haga. Tener la unción no es para que uno se vanaglorie, para que uno se mande la parte, para que uno ande probando cuánta gente se cae cuando toca. Eso son estupideces del Evangelio, eso no es tener unción. Eso son estupideces de la iglesia, de las competencias entre iglesias y entre ministros. Eso no es tener unción. Unción es la capacidad dada por Dios para realizar la tarea que Dios le encomienda. Es como que Dios le pusiera en sus manos una herramienta. Entonces, que nosotros tengamos la unción, ¿qué significa? Que usted no puede decir que no está preparado para hacer lo que Dios le manda. Usted tiene las condiciones, está listo, está preparado para hacer lo que Dios le manda. Usted tiene las herramientas. No, pero me tengo que preparar, no, pero me falta. Mentira, verso, cuento, excusa. Usted tiene la capacidad, tiene la preparación, tiene las herramientas para hacer lo que Dios le manda. Si no, caería en el gran pecado de la falsa humildad, o sea, soberbia, de decirle a Dios, vos no sabés, yo no estoy listo. Cuando Dios te manda. Si Dios te manda, si Dios te llama, es que estás listo. Si Dios te pone una carga, es que estás listo. Si Dios te da una meta, estás listo. Si entendiéramos, todo esto tiene que ver con el entender quién es Dios y quién soy yo. Si entendiéramos realmente, lo estamos entendiendo, me gozo en el Señor por eso, lo estamos entendiendo y veo cómo la iglesia lo está entendiendo. Algunas de las cosas que vimos ayer es justamente eso, entender o darnos cuenta que lo estamos haciendo y que estamos entendiendo lo que Dios hace. Porque tomaron lugar en medio de y se empezaron a mover con una libertad que eso lo da el Espíritu de Dios. Si la iglesia entendiera realmente quién somos como persona en Dios y quién es Dios, ¿sabe cuántos problemas se habrían desaparecido? ¿Sabe cuántas situaciones hubieran cambiado a nuestro alrededor? ¿Sabe cuántos conflictos en la ciudad incluso hubieran desaparecido? Se lo repito antes que me olvide, lo quiero decir hoy. La iglesia tiene la autoridad y la capacidad espiritual de transformar y determinar los destinos proféticos de la ciudad. Usted puede hacer que su ciudad cambie. Salud. Usted puede hacer que su ciudad, que la tierra y la gente se transforme. Para eso tenemos que ser el referente. A quien la gente mire cuando está en situaciones difíciles, cuando está en angustia o en dolor. Me ha ungido, dice Jesús, para dar buenas noticias, eso significa la palabra nuevas, buenas noticias a los pobres. Estamos llamados a dar buenas noticias. ¿Qué buena noticia se le puede dar a la gente que está en pobreza espiritual o material? ¿Qué buena noticia le puede dar a usted? Se pone a conversar con el vecino y ¿de qué buena noticia le da al vecino? ¡Apa! No, se pone a hablar con el vecino, no sabe lo que me vino de luz. Pagaba 400, no me vino 2.000 pesos. No, así no se puede seguir. ¿Y el colectivo? Aumenta otra vez la sube, ¿viste? ¿No? Esas son las buenas noticias que conversa con el vecino. Y empieza, ¿viste? La Cristina tenía una bóveda en la casa. Qué buena noticia. ¿Qué quiere que me ponga a hacer noticiarios también acá? Las buenas noticias tienen que ser noticias de esperanza. A la gente que está en una pobreza material, en una pobreza espiritual, noticias de esperanza. En vez de sumarse al otro, metiéndose en el mismo terreno de oscuridad que el otro está. Porque nosotros tenemos que, y esto es una administración del Espíritu de Dios, el Señor nos manda esto, tenemos que meternos en los lugares de oscuridad para sacar a la gente que no sabe cómo salir del lugar de oscuridad, no para sentarse a tomar un mate en medio de la tiniebla. Y lo que hacemos en definitiva es sumarnos a lo mismo. ¿Por qué nos sumamos a lo mismo? Porque usted no entiende la esperanza a la cual Cristo nos llamó, porque no entendemos la autoridad, el poder que tenemos, la capacidad de cambiar. Entonces empezamos, nos metemos en discusiones políticas, nos metemos en el barro, nos sumamos a las críticas, tomamos partido, lo cual está bien en forma personal. Está bien que con una persona, incluso en la iglesia, un familiar, un amigo, usted discuta todo lo que quiera, pero haga una diferencia cuando se trata
de llevarle al otro una palabra de luz, una buena noticia. No se enreden en el Macri Gato y Cristina Chorra, no se enreden en eso, que no le da beneficio. Y no me estoy poniendo ni de un lado ni del otro. Me cansé de decir, Dios resultado. Tengo solamente uno. De toda la iglesia hay uno que todavía es rebelde. Uno. En serio. Pero Dios resultado. Me cansé de decir, santifique el Facebook. Deje de poner estupideces en el Facebook. Deje de andar metiéndose en los conflictos de los demás y de engancharse en cualquiera. Deje de hacer politiquería barata. Deje de hacer burrada. Hemos sido ungidos, así como el Señor y como Él, para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Las mismas palabras que luego, bueno, creo que esto lo dije el miércoles, no estoy seguro si fue el domingo, las mismas palabras que en Hechos 26, la tercera vez que Pablo relata su conversión, dice que Dios le dice que lo manda a sanar a los quebrantados. La gente está partida. Así nomás. ¿Quiere mejor definición que quebrantado de corazón? El miércoles pasado, vino un joven a la iglesia que hace aproximadamente 2 años que no lo veía, que no venía. Tendrá 22 años, o sea, un nene. Yo también tuve 22 años, a los 22 años me casé y me llevaba uno por delante. Entonces, yo lo sé. Pero en la verdad son nene. Y hacía, creo, si no me equivoco, 2 años que no lo veía y que no venía a la iglesia. Y cuando lo vi me llevé una sorpresa, doble sorpresa. Primero porque lo vi, me quedé así, encima lo crucé en el pasillo, en el fondo. Me sorprendí al verlo así de golpe y la doble sorpresa al ver su condición. Y me quedé, después en ese momento no podía, después más tarde nos juntamos a charlar, le digo... Bueno, no, perdón, en el medio lo estuve ministrando, el Señor me abrió su corazón, me mostró su corazón y después hablamos de eso. Y mi pregunta fue, ¿qué te pasó? Y le digo, ¿estás roto? Esas fueron mis palabras. Me dice, sí, estoy destruido, 22 años. Estoy destruido. Y usted veía su aspecto... Y el aspecto físico, y no me entienda mal, no estoy juzgando ni cómo está vestido, ni cómo está peinado, no, porque eso cada uno, no. El aspecto, uno nota cuando una persona en su aspecto, en su semblante, se nota si alguien está bien, si alguien está disimulando, si alguien se manda a la parte, si alguien exagera o si alguien está destruido. Y este nene, y perdónenme lo de su edad, no es peyorativo, estaba destruido. Me contó su situación, las cosas que le pasaron, un montón de cosas realmente. Estaba destruido, lo estuvimos ministrando, se fue bien, se fue con paz, fue tranquilo, se fue contento. Le cambió la cara al final de la reunión. El sábado vengo. ¿Usted lo vio? A la tarde estoy en la plaza, en el evento. ¿Usted lo vio? La gente está rota. Tenemos que llevar una palabra, una herramienta, una transformación. El Señor nos envía a sanar a los quebrantados de corazón. La gente está rota. Somos el referente y el agente de cambio de esta tierra. A pregonar, el versículo largo a pregonar significa gritarlo a los 4 vientos, como cuando se pone el que anda vendiendo, chipa a la calle, a pregonar como el chipero libertad a los cautivos. Por eso cantamos y declaramos tanto la libertad y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese es el propósito y la función de la iglesia. Esas cosas que están escritas allá atrás son el propósito y la función de la iglesia. Sanar a los quebrantados de corazón. Pregonar, proclamar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de las cárceles. Declarar, proclamar libertad a los oprimidos.
y anunciar el año agradable del Señor. La gente está hambrienta. Tenemos que levantarnos para mostrarle a aquellos que hay una posibilidad de vivir distinto. Hay una distinta manera de vivir y hay una bendición que viene para todo aquel que se suma y entiende. En los 3 relatos de la conversión de Pablo, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 26, él va haciendo énfasis, pues son 3 situaciones distintas donde se pone a conversar. En una conversa simplemente con discípulos, en otra conversa con los que lo estaban acusando, la tercera conversa con aquellos, o ya les predica a aquellos que lo querían meter preso, lo estaban enjuiciando, y él hace una defensa tipo juicio, un alegato en el juicio. Y en cada uno de los 3 relatos comenta situaciones distintas, o hace énfasis en situaciones distintas. Y ya hemos hablado varias cosas, no voy a repetir eso, solamente a decirle que tanto en el primero como el último, o en el primero más que nada, él hace un énfasis en el cambio, en la transformación que hubo en su vida, en que de golpe él iba para un lado y de golpe se choca con Jesucristo y empezó a andar para otro lado. En el segundo relato hace un énfasis en quienes estaban con él. Y ahí fue donde dijimos, esto sí lo mencionamos el domingo, que la revelación, el encuentro con Dios viene para todos. Dios envía para todos. Todos reciben la misma revelación o el mismo encuentro. Todos tenemos la misma oportunidad. Dios se manifiesta a todos. Dios no hace elección de a quién se le muestra, a quién le habla, a quién se dirige. No, uno elige qué quiere hacer con Dios. Dios envía a todos, y Pablo dice que entre todos los que estaban, algunos, todos los demás que estaban con él no entendían la voz, vieron el resplandor, no sabían qué pasaba, solamente él preguntó, solamente dijo, ¿quién sos? Todos, dice, cayeron a tierra, pero solamente uno fue transformado. ¿Quién es el que fue transformado? Aquel que delante de Dios, sin saber que era Dios, y por eso le dice, ¿quién sos? En el tercer relato comienza hablando de su vida pasada y hace una descripción de quién era él. Y dice lo que hacía y cuenta cómo él salía por los caminos de Israel y tenía credenciales para meter presos a los cristianos. Y dice, y cuando los iban a enjuiciar, cuando los mataban, yo era testigo de eso también. Es un relato que aparece también no recuerdo qué capítulo, a los primeros capítulos de Hechos, donde están por matar a un discípulo, y él está ahí en medio, siendo testigo del crimen o de la ejecución que iba a suceder. O sea, era un tipo complicado, era un tipo bravo. Pero cuando se encuentra uno con Dios, lo bravo, lo complicado, no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer. El cambio que Dios hace en nosotros no depende de cómo era usted. El cambio que Dios hace en nosotros depende de lo que Dios quiere hacer con nosotros y la respuesta que nosotros hacemos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay un texto que muchas veces fue manipulado en la iglesia, que muchas veces se usó hasta para hacer clasismo, o sea, para hacer una clasificación de la gente, para hacernos creer que dentro de la iglesia había algunos más importantes que otros. Un texto, seguramente, Cari, lo vas a haber experimentado como yo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, en épocas donde había niveles de cristianos, ¿no? ¿Sí? Ok. Porque en la iglesia también hay modas, ¿no? Que van corriendo hasta que después desaparecen, porque en realidad siempre son exageraciones. Entonces decían, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces Dios elige así, este sirve, este no sirve, este es inútil, este bobo, este gordo, este flaco, con aquel me quedo. Y no. Y eso no es lo que dice esa palabra. Lo que dice esa palabra es que Dios llama a todos. A todos. Al contrario de lo que se quería decir, que Dios elige a pocos, la realidad es que lo que Dios hace es para todos. Uniformidad, unidad, igualdad. Dios llama a todos. Ahora, ¿a quiénes tomaba Dios para sí, para el servicio, para el trabajo? A los que respondían. Entonces no era Dios que elegía, era uno mismo el que elegía. Pablo respondió, Pablo eligió.
Le dijo, ¿quién sos, Señor? Yo soy Jesús al que vos estás persiguiendo. Y sí, Señor, acá estoy. Le doy gracias a Dios porque tuve un pastor que fue maestro en la palabra y un hombre muy centrado en la doctrina. Con 1000 defectos y con algunos conceptos religiosos que hicieron que después de 10 años de estar en la iglesia, yo me dejara al ministerio, dejara la iglesia. No por tener problemas personales, sino por no, en un momento determinado, no encajar con las formas. Y lo digo bien claro así para que usted entienda que no se trató de esas cosas que pasan en las iglesias, donde la gente se enoja y se va, sino no encajar en las formas, al punto tal que pasó de esa situación, ya pasaron 18 años. Y hasta el día de hoy sigo teniendo relación y contacto con él y con sus hijos y demás, y un excelente vínculo en la relación. En un momento ya la cosa no daba nada más. No había un crecimiento. Y este hombre, que para mí es un referente doctrinal, este hombre una vez me enseña el significado exacto de esta palabra, con un ejemplo, como se le explica a los nenes de la escuela dominical, de la escuela bíblica, con una lección objetiva. Entonces se pone debajo del marco de la puerta de su oficina. Estábamos conversando y me dice, mirá, lo que Dios hace, la elección de Dios es así. Hay una puerta que tiene escrito arriba un cartel que dice, bienaventurados todos. Y aquellos que llegan y leen ese cartel dice, bienaventurados todos y bienvenidos todos. Llegan el cartel y algunos entran y otros se quedan del otro lado. Y los que entran se encuentran con que del otro lado de la puerta hay un cartel que dice, los elegidos para salvación. Entonces lo que él decía precisamente es donde me enseña eso. Dios elige a los que responden. Dios elige a los que entran. Dios elige a los que quieren tener un encuentro con Dios. Si usted eligió, si usted decidió, si usted quiere, si usted le preguntó, si usted le dijo a Él, ¿quién sos? Dios lo eligió. Y comenzó el camino de la transformación. Comenzó el proceso del cambio. Un montón de cosas hablamos en estas 2 semanas de lo que significa y el impacto que causa en nosotros la revelación de Dios. La revelación nos confronta, la revelación nos dirige, la revelación abre caminos, la revelación nos da una meta, nos da una dirección, nos muestra hacia dónde ir. La revelación de Dios nos da identidad, nos da sentido, la revelación de Dios nos da un propósito. La revelación de Dios nos quita del foco de nuestra situación y se amplía. La revelación de Dios nos da identidad y sentido, digo, porque termina diciéndole, creo que es en, pero no me quiero equivocar, me parece que es en capítulo 9. Sí, capítulo 9, Hechos 9:15, dice Dios a un intermediario, a un discípulo, hablándole de Pablo, le dice, instrumento escogido me es este. Y no estoy enfocándome en la palabra escogido, sino en la palabra instrumento. O sea, Dios dice que va a usarte para algo. Sos una pieza importante en el mecanismo de Dios. Sos una pieza vital en la maquinaria de Dios. Sos una pieza que Dios necesita, que es muy interesante cómo hace Dios las cosas, porque somos importantes, necesarios. Yo le diría, no es así, pero yo le diría imprescindible, no es así. Pero yo le diría imprescindible para que entienda la función. Pero si usted no quiere, el mecanismo no se daña. Dios pone otro. Si usted no quiere, Dios enseguida reemplaza. Dios cambia las piezas. No tiene ningún problema. Lo grave no es no querer. Bueno, se pierde, pero lo grave no es no querer para la obra. Lo grave es cuando, al no entender quién soy, quién es Dios y el propósito que Dios tiene conmigo, lo grave es cuando ocupo el lugar, pero no lo ejerzo. Estoy puesto ahí, pero no hago nada. Cuando les di el ejemplo del mecanismo del reloj,
¿Soy el engranaje más pequeño o el más grande? Estoy ocupando el lugar, estoy en medio del mecanismo. Pero se me ocurre trabarme ahí. Me empaqué. Como cristiano. ¿Qué pasa con el resto del reloj? ¿Qué pasa si usted tiene un motor y de golpe una válvula dijo... Y menos mal que deja de funcionar en el momento. A veces no deja de funcionar en el momento, a veces tarda unos segundos. ¿Y sabe qué pasa cuando un motor tarda unos segundos en dejar de funcionar, cuando salta un pistón o cuando se rompe una válvula? Ya no es una. Todo el resto se dobla. Se arruina, se arruina. Eso es peor entonces, estar en el lugar que tengo que estar, pero decirme, no, el pastor no me saludó. No funciona y daña todo el resto del mecanismo. Ay, no, porque no me vino a visitar. No funciona y daña todo el resto del mecanismo. Escúcheme. Su función no es prepararle torta frita al pastor para que lo vaya a visitar y sentirse importante porque el pastor lo fue a visitar. No. Su función es sanar a los quebrantados de corazón. Abrir los ojos de los ciegos, proclamar libertad a los cautivos, a los presos apertura de las cárceles, proclamar, declarar o anunciar, ya no me acuerdo, libertad a los oprimidos y anunciar el año agradable del Señor. Esa es su función. Somos instrumentos elegidos, escogidos por la mano de Dios. Somos instrumentos de cambio para cambiar la realidad del lugar donde nosotros estamos. Ahora, fíjese qué interesante, voy a seguir un poquito hacia abajo, desde ese mismo versículo 18, de Hechos 9. Al momento se le cayeron de los ojos como escamas. Recuerde, para no volver atrás, que él cuando tiene la revelación de Jesucristo, cuando el resplandor de la presencia de Dios lo golpea, que lo tira a tierra, quedó ciego. Durante unos cuantos días quedó ciego. La vista nublada y quedó ciego, había perdido la visión. Entonces viene Ananías, al cual Dios le dice, instrumento escogido me es, ora por él, y se le caen, aquí estamos en ese versículo, al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Eso tiene una enseñanza también interesante para nosotros, aunque no es el enfoque o el eje de esta palabra, pero cuando nosotros... tal vez les sirva para bendición. Cuando nosotros nos encontramos con Dios, cuando Dios se revela en nuestra vida, en realidad siempre lo que Dios hace es quitarnos la vista. Obviamente usted no deja de ver, pero saca la vista, el foco de nuestra vista de las situaciones que veníamos viviendo, porque Dios quiere enfocarnos en otra cosa. Entonces nos aísla para que no veamos las situaciones alrededor, las mismas de casa. Incluso, mire lo que es Dios, la misericordia de Dios, nos quita la vista también de las cosas de la iglesia. ¿Por qué? Dios está en todas las cosas, ¿vio? En serio está sobre todo. Usted pasa después de un tiempo, empieza a congregar, ya es parte, ya se acostumbró, ya se achanchó. Ya empezó a echar raíces, de tal manera raíces que ya parece una enredadera. Ya está ahí, agarrado. Se adueñó de la silla porque, ¿no? Eso, usted ya sabe cómo, ¿no? Desde acá arriba nosotros podemos hacer un plano. Uno sabe, fulano está sentado ya. Y si algún día alguno por alguna razón cambia de lugar, ¿qué pasó a fulano que no vino? No, está allá. No. Se compra la silla, no le va a sacar la silla porque... Se va desviando del propósito original, ya no le va importando las cosas que Dios quiere hacer con su vida, sino que se empieza a enfocar en las cosas personales. Y de golpe empieza a ver. Esto está mal. Esto no se hace, mira lo que dice, mira cómo se viste, mira cómo se ríe, hace chiste en el altar, qué irrespetuoso que es. No usa corbata, o usa corbata, qué fea le queda la corbata, no le queda fea la corbata. Está más gordo, está más flaco, está pelado, está alto, está flaco, está rubio. Empieza a mirar, empieza a ver. La hermana Pirula, la hermana Anastasia, la hermana Josefina, nombres que no hay. Por eso Dios nos quita la vista para que no prestemos atención a las cosas que tal vez nos distraería, porque esas cosas también pasan en la iglesia, cuando usted quita el foco de lo que tiene que hacer, el foco de lo que tiene que hacer, se lo vuelvo a decir, pero resumido, solamente resumido, sanar a los quebrantados de corazón. Le cayeron las escamas, recobró la vista,
Fue bautizado, verso 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20, présteme atención, 10 minutos terminamos o menos tal vez. Versículo 20, inmediatamente, dice, enseguida, ¿qué hacía Pablo? ¿Qué hacía hasta el momento anterior? En cuanto le fueron caídas esas escamas, en cuanto recobró la vista, enseguida empezó a cumplir la tarea que Dios tenía para él. Cuando Dios viene a nosotros, cuando tenemos revelación, cuando Dios nos da entendimiento, cuando nos ponemos en sus manos y le decimos sí, inmediatamente usted está capacitado, está listo para hacer la tarea que Él tenía, que Él nos mandó a hacer. ¿No necesito preparación? Sí necesita preparación. Pero que necesite preparación no quiere decir que no puede realizar la tarea. ¿No necesito entrenamiento, práctica? Sí, necesita entrenamiento y práctica. Pero que necesite entrenamiento y práctica no quiere decir que no pueda realizar la tarea. ¿Acaso una de las cosas más importantes de la vida no es tener un hijo y formarlo? Pregunto. Capaz que para usted hay otra cosa más importante, pero yo porque siempre lo pienso en proyección, pienso que estás formando una persona, yo no pienso en mis hijos como hijos, sino pienso en mis hijos como persona en forma individual. Entonces los veo como personas. Y digo, estamos formando una persona que dentro de unos años va a tener un determinado pensamiento, un determinado carácter, se va a dedicar a determinadas cosas, qué sé yo. Y todo eso, aunque los hijos siempre lo niegan hasta que son grandes, todo lo que hagan va a depender de lo que hayan recibido, de lo que usted hizo. Todo. Aunque lo nieguen a rajatabla. Hace unos días vi a uno de mis hijos en una situación. Yo estaba atrás, no me vio que lo vi. No me vieron que lo vi. Y yo dije, me quedé sorprendido. Claro, si usted se lo va a decir, o si yo le digo, me va a decir, no. ¿Por qué? Estábamos en una reunión ministrando, todos estábamos, algo similar a como fue la reunión de anoche, un momento muy fuerte de ministración. Y yo estaba atrás y veo a uno de mis hijos al frente ministrando, parado en la misma postura que yo me paro, haciendo los mismos gestos que yo hago, y en un momento determinado, orando al Señor, con la mano en el bolsillo de la misma manera que yo lo hago. No cuente nada esto. Y yo dije, ¿qué tal, Si yo lo llego a decir, ¿qué va a decir? Ni a palo. Lo que usted va a ver más adelante en sus hijos es lo que usted hizo. Ahora, pregunto. ¿Cuándo se preparó para ser padre? ¿Cuándo se recibió? Para entonces decir, bueno, ya tengo el diploma, entonces ya voy a ser padre. ¿A qué escuela se va? Si para realizar la tarea más importante de la vida, que es la formación de una persona, no hay una preparación previa, sino que al contrario, usted va aprendiendo sobre la marcha. Siempre lo dije, uno aprende a ser padre con sus hijos. Y aprende a ser hijo cuando es padre. Lástima que ya quedó atrás, ¿no? Pero también es así. Entonces, ¿por qué cree que para simplemente sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, para anunciar libertad a los oprimidos y a los presos de apertura de las cárceles, necesita una preparación previa? La preparación acompaña la acción. La preparación acompaña la acción. Usted tiene que hacer mientras va aprendiendo, y va aprendiendo mientras está haciendo. La transformación que Dios hace en su vida ocurre enseguida, en el momento, en el acto. Cuando Dios dice, te voy a usar, ya no sos el mismo. Ya sos una persona lista, en condiciones, preparada y capacitada. Ya sos distinto. Cuando Dios viene a vos, ya no sos el mismo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice,
¿Tengo unos minutos más? 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Pusiste o no pusiste? Léanlo entonces. Espera que yo le estoy leyendo primera Corintios, 2 Corintios 5, pero estoy buscando 1 Samuel, entonces estoy medio mareado, espere. No, pero a propósito. Acá está. Las cosas viejas, dije que estoy mareado. El que está en Cristo es nueva creación. Creación. Criatura quiere decir creación. No somos los mismos, somos nuevos. Usted no es la misma persona de antes de haberle dicho sí al Señor. Y si después de haberle dicho sí al Señor volvió atrás, el día que volvió para adelante y le volvió a decir que sí, tampoco es la misma persona que había vuelto atrás. Sino que todos los días Dios hace una obra nueva en nosotros. Dice Lamentaciones, no lo pongas, 3:22 y 23, que el Señor renueva su pacto con nosotros cada mañana. El llamado de Dios para nosotros es nuevo todos los días. Somos una nueva creación. A ver si le puedo leer esto. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Está hablando el rey Saúl. Mire, otro Saúl, qué curioso. Mire. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, los cuales te dirán las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por ustedes, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que salgas de allí, luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Gracias. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Vuelvo para atrás y lo pongo otra vez en situación. Después que, es el momento en que lo unge el profeta al que va a ser el futuro rey de Israel. Después que, versículo 3, sigas más adelante, te van a salir al encuentro 3 hombres. Vas a avanzar, van a venir 3 tipos, van a traer un montón de cosas en sus manos, se van a poner delante tuyo. Ellos te van a saludar y te van a dar los panes. Versículo 4, versículo 5, te vas a encontrar, versículo 5, con una compañía de profetas. Una compañía de profetas significa, en nuestra visión de hoy, gente que viene adorando al Señor y haciendo un cántico nuevo. A eso exactamente se está enfocando. Gente que está adorando a Dios en la presencia del Señor. Ministros, sacerdotes, eran ellos puntualmente. Eso está en el versículo 5. Va a venir... Te vas a encontrar con la compañía de profetas. Versículo 6. Entonces, después que te encuentres con la compañía de profetas y con los 3 hombres que te dieron el pan y todo lo demás, y que salgas de donde estás, entonces vas a empezar a profetizar. El Espíritu de Dios viene sobre vos y vas a profetizar. O sea, consecuencia de las acciones anteriores, ¿sí? Salís del lugar, te encontrás con los 3 tipos. Te saludan, te dan del pan, te comes un pan, te encontrás con los profetas, empezás a profetizar. El Espíritu de Dios viene sobre vos y empezás a profetizar. ¿Siguió la secuencia? ¿Dónde nos quedamos? Y serás mudado en otro hombre. Después que pase todo eso, vas a cambiar. Verso 7.
Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. Este también es un versículo que lo hemos sacado de contexto, porque creemos que porque sí hay que hacerlo, pero tienen que pasar un montón de cosas para hacer lo que te venga a la mano, porque Dios está con vos. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Terminó de hablar Samuel con Saúl. Y le dijo, y dice la palabra, aconteció luego que al volver en la espalda, luego de hablar con Samuel, o sea, terminó de hablar Samuel con Saúl, siempre me hago una ensalada entre los Samuel y Saúl, terminó de decirle todo lo que iba a pasar, Saúl dice, ok, se va por su camino, le da la espalda y se va. Y dice, al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. ¿Está entendiendo? ¿Seguro me está entendiendo? ¿Qué tenía que pasar para que Dios le cambie el corazón? Tenía que encontrarse con los tipos, tenía que recibir el pan y las tortas, tenía que recibir el Espíritu de Dios, tenía que encontrarse con los profetas. ¿Sí? Y entonces iba a cambiar el corazón. Termina de decirle, me voy, ok, se da la espalda y ¿qué le pasó? ¿Y los profetas? ¿Y el pan? ¿Y el cabrito? ¿Y los 3 tipos? ¿Y el monte Tabor? Cuando Dios te dice lo que va a hacer en tu vida, en el momento que lo dice, en el momento lo hace. Cuando Dios te prepara para sanar la tierra, en el momento que te llama, ya estás preparado. Cuando Dios te da una dirección y un montón de, tal vez, si quiere, de requisitos y de un reglamento para cumplir, en el momento que Dios te dice, ya estás listo para hacer la tarea. Lo primero que pasó es lo que era lo último que le dijo Dios a él que iba a pasar. Y uno puede decir, la Biblia se equivoca, no, Dios le mintió, ¿qué pasó? No. Lo que pasó sencillamente es que uno no se da cuenta de que lo primero que sucede en nosotros es el cambio que Dios hace. Usted se acercó a Dios, ya no es la misma persona, usted ya cambió. Tenemos ahora la unción para levantarnos y transformar esta tierra. La gente no sabe que necesita a Cristo. Y nos empieza a mirar, y lo empieza a mirar para que usted sea aquello que le lleve luz a los que están en la oscuridad. Póngase en pie, por favor, que terminamos. Iglesia de Restauración, un lugar donde te encontrarás con tus sueños. Un lugar donde te encontrarás con tus sueños.